Este es el tercer video de esta serie de videos denominado Python básico. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a estar viendo las listas, vamos a estar tocando también otro loops o síntesis de control que se llama ciclo for, y vamos a ver los diferentes tipos de ciclo for que existen dentro de Python. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengamos una necesidad y la necesidad sea almacenar, por ejemplo, el primer nombre de una persona, el segundo nombre, el apellido, edad, uh, ciudad, país, número de teléfono, DNI, peso en libras, peso en kilogramos. Por ejemplo, tengamos la necesidad de almacenar toda esta cantidad de variables. Y no solo para una persona, sino para múltiples personas. Imagínense tener 100 personas. Entonces nos vamos a colocar, por ejemplo, primer nombre 1, segundo nombre 1, primer nombre 52, segundo nombre 52, y así. No vamos a crear cientos de variables, no. Entonces, para eso se crearon las listas. Que las listas simplemente son contenedores de variables o contenedores tenidos. Entonces, en lugar de tener los nombres de las variables, tenemos el contenido como tal. En lugar de primer nombre tenemos Juan. En lugar de segundo nombre tenemos... Entonces, en lugar de apellido tenemos el apellido. Y cosas así. Entonces, en lugar de tener esas múltiples variables, vamos a tener múltiples listas. Y existen también listas de listas. Entonces puede ser una lista que contenga 100 listas, que a su vez contengan todo este contenido de acá. Entonces es una solución bastante loable, donde se pueden atacar diferentes problemas. En este caso vamos a estar abordando este problema de acá. Aquí se da una solución, sin embargo nosotros vamos a hacerlo de una forma, de otra forma. Porque por ejemplo aquí nos pide utilizar funciones internas de las listas. Sin embargo nosotros vamos a ver cómo funcionan internamente estas funciones. Por ejemplo, la función sum, que lo que hace la función sum es agarrar una lista y sumar todos los elementos. Entonces al final te retorna un solo elemento, la sumatoria de los elementos de una lista. La función max y la función min. La función max lo que hace es tomar el máximo valor de una lista, y la función min pues en correspondencia el mínimo valor de esa lista. Entonces nosotros vamos a ver internamente cómo funcionan estas listas, estas funciones, es decir, nosotros vamos a crear nuestras propias funciones. Para ello nos piden calcular la suma de todos los elementos de la lista, calcular el promedio, calcular el máximo y el mínimo, y por último nos pide crear una lista de los números pares de la lista original. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es definir eso. Vamos a crear una variable que se llama numbers, donde numbers lo que va a hacer es tener ya esa lista procesada. Primero vamos a ir aquí para ver, tener como otro panorama. Entonces vamos a crear una variable numbers que lo que va a hacer es pedir al usuario una lista de elementos. ¿Qué es lo que va a pedir? Le vamos a decir que al usuario que ingrese una lista de números separados por comas. Listo. Y así lo vamos a tomar tal cual. Como esto es una cadena, dentro de las cadenas existe... dentro de las cadenas existe una serie de métodos. Entonces, por ejemplo, el método que nosotros andamos buscando, existen por ejemplo el format, el index, existen una serie de métodos, pero el que nosotros andamos buscando es el método split. Lo que hace el método split lo que hace es crear a partir de una cadena, crear una lista. Entonces el método split lo que hace es que recibe un separador.
Entonces ese separador uno lo define. Por ejemplo, en este caso vamos a decirle a ese separador que me separe cada uno de los valores contenidos dentro de esa lista por medio de una coma. Y listo. Después de eso simplemente vamos a imprimir qué es lo que contiene este contenedor, esta lista, y listo. Entonces vamos a ingresar una serie de números. Y listo. Aquí vemos que tenemos una lista y dentro de esa lista esa lista está separada a partir de cada una de las comas. También recordemos que como es un ingreso de texto, yo podría ingresar, por ejemplo, espacio, 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 otro número, espacio, 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 otro número, espacio, un número y simplemente hacer eso. Ejecutamos y tenemos esto de acá. Entonces nosotros primero tenemos que convertir cada uno de estos elementos a un elemento que sea operacionalizable. Es decir, tenemos que convertir este texto en un número. Es decir, aquí tengo un texto que es 1. Aquí tengo un texto que es espacio 5, aquí tengo otro texto que es espacio 9 y así sucesivamente. Entonces vamos a crear una función que me haga un preprocesamiento de esos números, que yo le voy a llamar process numbers. Y como parámetro va a recibir numbers. Cabe destacar que dentro de los parámetros de acá va a recibir este parámetro que se llama low numbers, que es la lista. Listo, ¿sí? Y aquí ahora sí, ya regresamos nuevamente a nuestro main y vamos a dar a llamar a nuestra función run, que es la que va a ejecutar todo nuestro programa prácticamente. Cadenas con formato y corchets, y eso lo voy a repetir múltiples veces. La cantidad de cada uno de los ítems prácticamente que me está pidiendo este ejercicio. Para la lista de los números, otro para la sumatoria, otro para el promedio, otro para el valor máximo, otro para el valor mínimo y otro para los números pares. Lista de números pares. Este primero de acá es la lista de los números ya procesados. Lista de números procesados. Esta de aquí es la sumatoria. El promedio de esos valores. El valor máximo y el valor mínimo. Eso simplemente como ya he operacionalizado cada uno de mis variables de acá, simplemente mando a llamar la variable numbers. Después cada uno de esos van a ser una función, va a ser una función. Entonces a esa función le voy a poner y como método va a recibir este valor de acá, es decir, mi lista de números ya procesados. A este de acá le voy a colocar average y va a recibir mi lista de números. Este de acá le voy a llamar max number y va a recibir una lista de elementos. A este de acá le voy a colocar min y va a recibir los números. Y este último le voy a colocar is even y va a recibir una lista de números. Listo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es crear cada uno de estos métodos y dentro del cuerpo de esos métodos pues va a tener la solución a lo que andamos buscando. Recordemos cómo definimos una función. Def con la palabra def. Luego de eso el nombre de la función, el método, los argumentos, que en este caso es numbers, y de qué tipo es ese método. Y por último, qué es lo que va a retornar este método, que en este caso va a retornar un entero. Y aquí le vamos a colocar de qué es lo que trata este método. En este caso le vamos a colocar sumatoria de
todos los números contenidos en una lista. Listo, ¿verdad? Ahora muy bien. Nosotros estuvimos viendo un loop que era el ciclo while. Existe otro tipo de ciclo que es el ciclo for. Entonces el ciclo for se escribe for. Después de esto el nombre de la variable int, y aquí vamos a colocarle un rango y 2 puntos. En este caso el rango en el que va a estar iterando es la longitud de nuestra lista. Y aquí dentro internamente va el cuerpo de este loop. ¿Qué es lo que va a hacer este loop? Va a iterar cada uno de los elementos de nuestra lista y lo va a sumar. El elemento, por ejemplo, tenemos nuestro 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que va a hacer es que el índice va a tomar el primer valor de ese índice, que sería 0. Después lo va a recorrer y va a tomar el valor del índice 1. Este es el índice 0, este es el índice 1. Ese es el índice, ¿verdad? Pero el valor de ese índice 0 es 1. El valor del índice 1 es 2. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Entonces aquí colocamos nuestra lista y entre corchetes colocamos el index. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la primera vuelta sería el índice 0. Entonces va a tomar el valor de ese índice, ¿sí? Que no sabemos cuál es. Entonces para ello, como vamos a hacer una variable, vamos a crear una variable acumuladora. Entonces yo solo voy a crear accum y va a tener el valor de 0. Entonces esta variable acumuladora va a ser igual al valor de la variable acumuladora más el contenido de ese primer valor de esta lista. Y así se va a ejecutar hasta llegar al último elemento de esta lista. Y por último, simplemente lo que vamos a hacer es retornar el valor para este acumulador. Por cuestiones de legibilidad del código vamos a tener 2 espacios entre cada una de las funciones que nosotros vayamos creando. ¿Cuál es la siguiente función que vamos a crear? Es average, que es el promedio. Entonces, colocamos la variable reservada para crear nuestra función, que es def, el nombre de la función, el parámetro y el tipo de parámetro. Y por último el tipo de retorno, que en este caso va a ser un int también, ¿sí? 2 puntos, colocamos de qué va a tratar esta función, que en este caso pues lo que va a tomar es simplemente calcula el promedio a partir de una lista de números. De una lista de números. Entonces simplemente vamos a crear una variable sum igual a, ya tenemos definida esa sumatoria, vamos a colocar esa sumatoria por aquí, vamos a pasarle de argumento la lista de los elementos y después simplemente vamos a crear una variable llamada abg, y dentro de esta abg lo que vamos a hacer es sum entre la longitud de esa sumatoria y listo. Ya tenemos el promedio. Y lo que vamos a hacer es retornar nuestra variable average. Recordemos que para sacar el promedio de una lista, lo que hacemos es la sumatoria de esa lista que tenemos hecha de esa función por acá. Entonces simplemente la mandamos a llamar. Y después es la división entre el n. Por último, retornamos esta variable que es abg, que lo hemos definido como abg y listo. ¿Cuál es la siguiente función que vamos a crear? Ya creamos promedio, ya creamos el sumatoria. Ahora la siguiente función que vamos a crear es el valor máximo. Aquí colocamos de qué va a tratar esta función, que simplemente calcula el valor máximo dentro de una lista de números. Vamos a crear otra vez un acumulador. Ese acumulador lo que va a hacer es tomar el primer valor de mi lista.
Después de eso vamos a crear un ciclo for. Después de esto lo que tenemos que hacer es simplemente una condición y vamos a colocar que si el valor del acumulador es menor al primer valor, entonces simplemente que lo asigne. Y después de eso lo que nos queda es retornar el valor. Retornar el valor que se encuentra dentro del acumulador. Entonces, pongamos por ejemplo, tengamos una lista aquí de elementos 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ¿verdad? Lo que hace el acumulador es tomar el primer elemento de nuestra lista. Supongamos que nuestra lista es todo esto de acá. Entonces se queda con el primer valor que sería 1. Listo, ¿verdad? Después viene acumulador que, bueno, la primera iteración, la primera vuelta, acumulador es 1, ¿cierto? Entonces lo compara con el valor que trae la lista de números, que sería esta de acá, con el índice 0. Entonces dice, entonces el valor sería acumulador es 1 y esta cosa de acá es 1. 1 es menor que 1, falso, entonces pasa a la siguiente vuelta. La siguiente vuelta, acumulador vale 2. Acumulador vale 1 y el siguiente índice es 1, que el valor que se encuentra en el índice 1 es 2. 1 es menor que 2, verdadero. Entonces acumulador pasa a tener el siguiente valor. Y así sucesivamente hasta terminar la lista. Entonces la siguiente función que vamos a definir es la del valor mínimo, que prácticamente es la misma lógica. Solo que en max number vamos a poner min number. Y aquí, bueno, vamos a eliminar eso porque no lo ocupamos. Y aquí simplemente vamos a utilizar el otro operador que sería mayor. Aquí vamos a eliminar esto de acá porque no lo ocupamos. Y listo. ¿Qué nos queda por definir? Nos queda por definir esto de acá, que es el cálculo de los números pares. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? En la descripción simplemente vamos a decir que calcula los números pares de una lista. Cheque, ¿verdad? Vamos a llamar algo que se llama el new list y lo vamos a inicializar pues como una lista. Y lo que vamos a hacer acá es almacenar cada uno de los elementos que sean pares. Y más arribita ya teníamos hecho eso, que es prácticamente esto de acá. Esta condición de acá me va a servir. Lo vamos a colocar por acá. Solo que en lugar de utilizar un while, bueno, eso está mal indentado. Listo. Solo que en lugar de utilizar un while, lo que vamos a utilizar es un for. Index in range en la longitud de mi lista, que es numbers. Aquí utilizamos este operador, que es el operador de porcentaje. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que si mi residuo de esta operación es igual a 0, entonces significa que ese número es par. Eso lo vamos a eliminar porque no lo ocupamos. Y lo que vamos a hacer es simplemente almacenar ese elemento que sería nuestro número par dentro de nuestra nueva lista. Entonces eso lo hacemos con un método que se llama append. Listo. Y aquí en lugar de count lo que vamos a hacer es utilizar nuestra lista. Vamos a poner numbers, el índice y listo. Y ahora lo que vamos a retornar es nuestra nueva lista. Y ya. Cheque. ¿Qué es lo que nos queda para terminar? Crear esta función, que es la función que va a procesar estos números. Entonces aquí lo que vamos a crear es una nueva lista, una variable que se llama nueva lista de tipo lista. Y después de esto, pues nuestro for básico. Y en el cuerpo de este for, lo que vamos a hacer es colocar new list. Vamos a decir append, que lo que vamos a hacer es agregar agregar un nuevo elemento. Y ese elemento va a estar dado por lo siguiente. Primero, por el número. Pero recordemos que ese número,
puede venir de cualquiera de todas estas formas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es agarrar este número, limpiarlo primero. O sea, limpiarlo significa quitar todos estos espacios en blanco y después convertirlo a un entero. Para ese caso vamos a asumir de que todos estos números de acá son números naturales o enteros. Es decir, pueden ser negativos o positivos, pero siempre dentro de los enteros. Entonces aquí tenemos esto de acá, que es una cadena, y a esta cadena le vamos a aplicar un método que es strip. Entonces strip lo que hace es limpiar los espacios en blanco. Tengo esa cadena de acá, entonces le aplico un strip que es limpiar los espacios en blanco y ahí me lo obtiene. Tengo un nuevo dato. Entonces a ese nuevo dato a su vez voy a convertirlo a un entero por medio del método int, que lo que hace es convertir un texto a un número. O sea, un texto que sea un número a un número. Y listo. Entonces para culminar simplemente voy a retornar esta nueva lista. Ahora, ¿qué es lo que queda? Probar eso. Entonces vamos a eliminar esto de acá. Voy a dar escape. Voy a presionar 2 veces la tecla D. 2 veces. Y igual con esto. Esto de acá, este help, significa la ayuda de Python. Entonces para este caso me trajo toda la documentación que es pertinente para el tipo de dato stream. Voy a ejecutar esto. Voy a escribir una serie de elementos. Y voy a dar enter. Tengo un error. Que lo que me dice aquí, lo que dice este error es que le estoy pasando como argumento una variable que no existe. Claro, he pasado numbers, pero realmente la variable lista se llama numbers. Entonces coloco la S, control enter para ejecutar y control enter para ejecutar. Voy a colocar otra vez una serie de listas. Tengo otro error por acá. El error de acá pues se encuentra dentro de la línea 46, específicamente en el método de average. Entonces, claro, aquí lo que le estoy pasando es un entero, es decir, lo que le debo de pasar es una lista, y ahí lo estaba pasando la sumatoria. ¿Sí? Entonces ahora sí le estoy pasando la lista que se llama numbers. Entonces volvemos a ejecutar esta celda con control enter. Volvemos a ejecutar esta otra celda y ingresamos nuestra lista de números. Entonces ingresamos toda esta lista de acá, 1, 2, 5, 8, 9, que ahora la lista de números procesados es esta de acá, 1, 2, 5, 8, 9. Procesado significa pues que ha quitado los espacios en blanco y ha procesado cada uno de los números que son texto realmente a números operacionables. Luego hace la sumatoria de toda esta lista de acá, que es 25, dice que el promedio es 5, nuestro número máximo pues el último número en este caso, que es el 9, y el número mínimo es 1. Y me dice que para esta lista de acá los números pares son 2 y 8.